Bueno, son las 2 de la tarde, muy puntuales, estamos aquí ya listos. Les doy la bienvenida a la gente que se va a empezar a conectar y le doy las gracias a Odette Ferré, como siempre, a Arts and Culture Management por hacer posible este espacio, por reunirnos, por, por hacer este gran esfuerzo de lograr que tantas personas y tantos personajes se unan alrededor de estos temas. Estoy hoy y estamos hoy con Santiago Cañón Valencia. Santiago, si tienes redes, por ejemplo, Facebook, puedes compartir desde mi muro a tu muro en cualquier momento para que vean la entrevista. La puedes dejar ahí y la pueden ver en diferido o si quieres hacerlo ya mismo también. Listo. Bueno, ya empezó gente a conectarse, son las 2 de la tarde y un minuto, vamos a darle un momentico más porque ya empezaron a llegar. Mientras tanto, le hago cuña a las redes de Odette Ferré, por favor, conéctense, sigan Odette Ferré, Arts and Culture Management, y también las redes de ella en Instagram y en Twitter, porque hay mucho contenido cultural que está ahí, que se está produciendo permanentemente y renovando permanentemente para que esté al alcance de todos ustedes. Bueno, ya tenemos gente, o sea que ya podemos empezar esta entrevista. Estamos hoy con un personaje maravilloso, un honor, Santiago, que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Santiago, vamos a hablar un poco, les voy a contar a todos ustedes un poco de la vida de Santiago Cañón Valencia, de la trayectoria. Santiago ha sido catalogado como uno de los violonchelistas jóvenes más prometedores de su generación. Él nació en Bogotá en 1995 y actualmente continúa cursando sus estudios profesionales en la Academia Kronberg para jóvenes solistas. Él ha sido ganador de la medalla de plata y el premio favorito del público en el concurso internacional Tchaikovsky de 2019 y el premio de la Fundación Starker en 2018. Ha sido galardonado en muchas ocasiones en concursos en diferentes lugares del mundo y tiene una historia de verdad que yo podría decir, más allá de meritoria, hermosa, porque es una historia de logros y de aplausos desde muy joven. Él debutó como solista a los 6 años en la Orquesta Filarmónica de Bogotá y desde entonces ha aparecido con las principales orquestas del país y su carrera como solista internacional lo ha llevado alrededor del mundo para actuar como solista y también junto a la orquesta en algunas tan famosas como la Orquesta Filarmónica de Bruselas, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica de Radio Húngara, entre otras. Santiago, hablemos primero de los inicios en el mundo de la música. Usted viene de una familia de artistas, de músicos y escritores. ¿A qué edad descubre el violonchelo y quién lo acerca a ese instrumento en particular y no a otro? Bueno, sí, yo empecé a los 4 años con la música, empecé con el cello, realmente no he tenido otro instrumento y empecé por mi mamá, ella es chelista, ella fue la que me sugirió el instrumento. Yo quería empezar con el fagot, pero empezar con ese instrumento a los 4 años es un poquito difícil. Entonces no, empecé con el cello y ya desde los 4 hasta los 25 años que tengo ahora. Es una carrera que realmente es larga, porque empezar desde tan joven y tener ya 25 años, eso quiere decir que alrededor de 20 años de su vida se le ha dedicado a este instrumento, más inclusive. Sí. Estoy viendo las fotos, nada, risa. Esto es algo maravilloso que la familia de Santiago me hizo llegar para tener un poco de recuerdos de
de esa infancia, de esa adolescencia y de esas primeras, de esos primeros encuentros con el escenario, con el público. Ujú. ¿Cómo fue eso, Santiago? Enfrentarse no a los compañeros de la clase, no al profesor, no a la familia, sino ya a un público, a un público. Esto, se necesita valentía para poder hacer esto. Sí, bueno, yo cuando empecé a los 4, pues yo siempre tuve como el mismo eh, sueño, siempre tuve, ya que pues yo, no, yo crecí en una familia llena de música, siempre había grabaciones por todos lados, siempre estaba escuchando eso para estudiar. Y ya cuando decidí con el cello, pues yo siempre tenía ídolos como, digamos, Yo-Yo Ma, Rostropovich, todas estas figuras grandísimas del instrumento. Ya cuando se dio la oportunidad de debutar a los 6 años, pues fue como ese sueño hecho realidad, de haber visto videos de chelistas muy famosos tocar en salas llenas de gente con orquestas. Yo ya había cumplido como ese sueño de también haber tocado con orquesta en una sala grande, con mucha gente. Entonces como que ese fue el momento como decisivo, diría yo, aunque yo solo tenía 6 años, pero yo me acuerdo que desde ahí como que como wow, está increíble esta experiencia y esto es lo que quiero seguir haciendo y pues es lo que seguí haciendo. ¿Quiénes fueron esas personas que lo impulsaron desde muy joven? ¿Y quiénes fueron sus mentores musicales, por ejemplo? Bueno, primero fue mi mamá, como te dije, ella fue la que me inició en el cello, pero junto con ella estuvo mi primer profesor, el maestro Henrik Sarsicki. Él vivió acá en Bogotá por muchos años. Yo estudié con él desde el 1999 hasta 2007, si me acuerdo bien. Entonces, como entre ellos dos me formaron con el instrumento. Ya después yo hice un salto grande, me fui desde acá de Bogotá hasta Auckland, de Nueva Zelanda, Sí. eh, con mi segundo profesor, James Tennant, quien también vivió algunos años en Colombia, también fue profesor de mi mamá, por eso fue que cuando se hizo el cambio, de hecho fue porque mi primer profesor se iba de Colombia y pues yo no quería quedar sin profesor, realmente me gustaba mucho cómo le enseñaba, la metodología de él y todo, y mi mamá se le ocurrió seguir con James, ella no tenía idea de dónde él estaba y estaba en Nueva Zelanda, entonces como que ese viaje fue súper emocionante porque fue como, bueno, si ustedes quieren, vengan, vengan hasta acá y viven en mi casa por 3 meses, yo le enseño a Santiago y hicimos eso y 3 meses muy chéveres, me gustó mucho trabajar con él. Con él seguí desde ese 2007 hasta 2013, creo, si me acuerdo bien, sí. Yo hice mi universidad allá en Nueva Zelanda. De ahí pasé a Estados Unidos, estuve 2 años con Andrés Díaz, a él lo conocí en el Festival de Música de Cartagena y también me gustaba mucho cómo le enseñaba y de esos 2 años ya me fui a Alemania, donde sigo estando con el mismo profesor, Wolfgang Schmitz. Entonces, ha sido como un viaje por ahí un poco largo. ¿Cuántos años se supone que debe estudiar un intérprete de violonchelo para estar de alguna manera seguro de interpretar de la manera correcta? ¿O esto tiene mucho que ver con el talento? Bueno, yo no sé si son años, o sea, yo creo que uno sí tenga 77 años, sigue aprendiendo en todo esto, que no solo la música, pero el arte en general. No creo que haya como cierto espacio determinado. Pero, pues, sí, no sé, o sea, es Pero todo. este tiempo, digamos, entra a la escuela de música y digamos, el programa académico, ¿cuánto dura? Ok, bueno, sí, eso depende de donde uno esté, porque
En Estados Unidos dura creo que 5 años, un pregrado en música donde yo lo hice dura 3 años. En Europa creo que son 4, si estoy bien, no sé. Pero esos son como, pues una carrera universitaria dura lo mismo. Luego vienen los títulos después. Yo hice 2 títulos después de mi pregrado, un Performance Diploma que duró 2 años en Estados Unidos y ahorita el que sigo haciendo, que es realmente un programa que se puede extender los años que tú quieras. Básicamente son clases, oportunidades de tocar y libertad para viajar, porque pues uno igual está viajando mucho. Cuando hacía concursos también pues se tomaba uno el tiempo pues, de poder hacer eso, porque en una universidad normal, un programa normal, pues tú tienes clases semanales de esto y de otro, y no es posible tener como esa flexibilidad con los viajes. Pero en el programa que estoy, pues está diseñado para solistas, digamos así, entonces uno puede ir y venir. Uh-huh. Uh-huh. Hablemos un poco de los orígenes de este instrumento. ¿Cuál es la historia del violonchelo? Del violonchelo como tal. Sí, el instrumento, digamos, cuáles fueron sus orígenes, en qué lugar aparece el violonchelo como parte tan importante de una orquesta. Bueno, yo creo que el instrumento como tal ha tenido como una emancipación realmente no tan... fue un poco reciente, de hecho. Yo lo veo así, a comparación de otros instrumentos como el piano, el violín, siempre han sido solistas. Bueno, el cello empezó puro bajo continuo en grupos de cámara, en orquestas. Bueno, tiene sus parientes anteriores, como la viola da gamba y todo esa familia como de cuerdas bajas. Uh-huh. Y ya creo que fue desde la época de por ahí, bueno, Bach obviamente escribiendo las 6 suites de Bach, que le dio un protagonismo bastante grande al instrumento. También Boccherini, siendo él un virtuoso del cello, haciendo todos esos conciertos que escribió, todas las sonatas, dúos, obras, o sea, un catálogo muy grande. Y aún así, con estas figuras, como que en esas épocas por ahí del barroco, como que no tuvo tanto, no se volvió tan solista como lo pudo haber sido antes, aún así teniendo figuras como Boccherini. Yo creo que fue más como en la época del romanticismo, donde como que se empezó a apreciar también la calidad del sonido del cello, que es muy especial. Siempre dicen esto que es lo más cercano a la voz humana, yo no sé. Yo soy chelista, yo creo que sí, pero yo creo que no soy muy justo en eso. O sea, yo digo que sí porque yo toco el cello, me parece a mí. Pero no, sí tiene pues un rango de posibilidades y gigantes y un registro muy grande que se presta para muchas cosas. Ahorita pues ya está en una época de muchísima popularidad. Hay muchos chelistas ahorita, muchos chelistas muy buenos, muchas obras que están siendo compuestas para cello, muchas obras que se están también descubriendo para el cello. Entonces, no, yo creo que finalmente como que ya tiene el estatus que se merece como instrumento solista y bueno, de cámara también, de orquesta. Muchos consideran al violonchelo un instrumento sensual. ¿Para ustedes es sensual el violonchelo? Puede ser de todo, o sea, es lo que tú quieras que sea. Ya depende más del artista, no sé, pero yo sí creo que mucho de ese rango especial del cello, de ese tono, de ese color, puede ser considerado un poco Sí. esto. Hay partituras que son más complicadas que otras, obviamente. ¿Cuál es el compositor, digamos, que ha tenido usted la oportunidad de interpretar que implica mayor dificultad? Bueno, yo creo que eso es muy como subjetivo porque
Yo creo que cualquier obra bien tocada es difícil. Obviamente ya depende más como de la personalidad de uno. Hay gente que se siente mucho más atraída o se siente más cercana a ciertos tipos de música, alguna gente más con la música barroca o antes del barroco, otra con el periodo romántico, clásico, otra con siglo XX, contemporáneo, moderno, todo eso. A mí me gusta hacer un poquito, eh, ser variado en lo que tengo de repertorio, entonces trato de tener como una afinidad con todo, pero yo diría que con lo que yo más me siento a gusto, digámoslo así, es la música barroca y lo moderno y lo contemporáneo y siglo XX también, o sea, mucha música, eh, particularmente de Rusia, Shostakovich, Prokofiev, todos estos compositores me encantan, entonces yo creo que eso hace más fácil para que yo me acerque a la música de ellos que otros, pero sí, eso realmente depende, no creo que estén, no creo poder darte un orden como de este es como más de difícil, referente. sí, eso ya depende de cada quien, creo yo. Y en cuanto a los directores, porque cada director tiene una manera, así sea la misma partitura, tiene una manera diferente de querer que la orquesta interprete. Y para ustedes eso significa un gran reto, porque pueden tener tal partitura que ya hayan interpretado antes, bajo la dirección de cualquier director, y pasado el tiempo esa misma va a estar dirigida por otro que tiene otra concepción completamente diferente. ¿Cómo sortean los músicos esto? Bueno, sí, eso es como una lotería. Uno nunca sabe cómo va, cómo va a ser esa relación entre solista y director. Yo he tenido muy buenas experiencias, malas experiencias también. Pero yo creo que siempre es importante como que haya libertad de parte del director, de hecho, porque digamos que en un programa entero, en un concierto entero, generalmente el esquema es una obertura, concierto, intermedio y pues la sinfonía. Y yo creo que el concierto es más, si es un concierto de cello, uno tiene su propia visión, somos intérpretes, entonces nosotros tenemos nuestra interpretación de la obra, obviamente va a cambiar eh, con los años, pero ya cuando tú te sientas ahí, tú tienes digamos, como un esquema de cómo has trabajado la obra. Uno obviamente pues no solamente estudia que le salga todo afinado y claro, sino que también uno tiene que estudiar todo lo que está escrito en la partitura, todas las dinámicas, todo. Y precisamente se vuelve interpretación, es por eso, porque uno como ser humano es diferente, no hay un ser humano que sea igual a uno, entonces uno lo que interpreta lo interpreta muy diferente a alguien más, ya sea que sea un piano, pero pues un piano para mí puede ser muy diferente a un piano para un amigo mío también que es chelista, entonces eh, eso es algo que me parece que los directores tienen que poder respetar. Y no lo digo como en sentido de que el solista es una diva y que entonces yo llego y yo me siento y yo hago lo que quieran. No, o sea, no. Porque uno igual tiene que respetar lo que está escrito. Pero sí tiene que haber como una flexibilidad de poder entender cómo uno ha trabajado el concierto. Y hay directores que son muy flexibles, súper chéveres de trabajar, otros que son muy complicados, que tienen su propia versión de cómo han hecho las cosas durante muchos años. Entonces es como un poquito difícil tratar de que como que abran un poquito más la mente a una interpretación un poquito diferente, pero bueno, sí, eso uno nunca sabe. Obviamente, pues, directores muy buenos, yo creo que el tiempo para trabajar con ellos es tan limitado que es nomás como cuadrar que todo esté en ensamble y todo esté bien y ya, porque pues realmente no, ya con gente pues con mucha fama no hay el tiempo de discutir tanto de esto, entonces Sí, no se tiene también como que a tener esas condiciones pero pues
no he tenido malas experiencias en ese sentido, ¿sí? Más en el sentido de que hay gente que todavía está muy, no muy abierta a diferentes maneras de presentar una obra. Quiero intentar compartir con todos eh, este video exactamente, donde vamos a poner un pequeño fragmento de Santiago y cuando lo oigamos vamos a hablar un poco acerca de esta interpretación. Contémosle a todos acerca de esta en particular. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Bueno, eso fue en Bélgica, eso fue en esta sala Beaux-Arts en Bruselas. Fue uno de los conciertos de post competencia de Queen Elizabeth. Después a los tres primeros ganadores nos llevaron en un tour como por 5 ciudades de Bélgica. Y creo que este fue el último concierto que dimos, o uno de los últimos. Obviamente pues en una de las salas más importantes de allá. Concierto de Elgar. Fue de hecho un poquito estresante porque la competencia con Elizabeth pues es súper importante para muchos instrumentos. Esa fue la primera vez que se abrió para cello. Tiene un montón de historia, pero apenas en 2017 se abrió la categoría de cello. Y es súper larga, es como un mes de competencia, 3 rondas. Y tiene una cosa un poquito loca en la final, porque en la ronda final generalmente en una competencia es
tú tocas uno o dos conciertos con orquesta en la misma noche y ya, pero en esta competencia tienen como una regla de que uno escoge un concierto, yo escogí Shostakovich número uno, y en la final también hay una obra que está compuesta especialmente para la final del concurso, pero uno no tiene acceso a esa música, pues a uno le dan esa música como una semana antes de tocar en la ronda, entonces uno se tiene que aprender esa obra en una semana. A uno lo llevan a la Chapelle musical, que es el sitio pues como más reconocido de una academia musical en Bélgica. Uno está ahí por esa semana aprendiéndose esa obra. O no le quitan el teléfono, el internet, todo, o sea, se tiene que aprender completamente solo. Y después ya pues desde ese mes súper estresante de competencia pues vienen los conciertos después, que este fue uno de ellos. Y obviamente pues idealmente uno no repetiría el mismo concierto que uno tocó en la final, entonces yo elegí Elgar, que es un concierto que yo he tocado ya bastantes veces, lo pude retomar relativamente rápido, por ahí creo que también fue como una semana, un poquito menos. Y bueno, esa fue la grabación que quedó de los 5 conciertos que hicimos. Y bueno, me quedé muy feliz con esa grabación, por eso está en YouTube. Hay muchísimo material en YouTube. Sí, La verdad bastante. es que sí se ha documentado de muchas maneras la carrera artística de Santiago, porque de alguna manera el orgullo que los colombianos sentimos cuando vemos una persona tan joven y tan talentosa brillando afuera es bastante. Y es inevitable que llamen la atención de muchos públicos, porque el trabajo de alguien como Santiago es inspirador. Indudablemente muchas personas están en el mundo detrás de sus sueños, persiguiendo sus sueños. Eh, ¿Cómo Santiago cree que los sueños se materializan a punta de esfuerzo y dedicación o hay algo más, como una especie de destino que juega a favor o en contra de las personas? Bueno, yo con lo del destino yo soy un poquito cuidadoso porque hay gente que cree fervientemente en eso. Hay otras personas que no, pues que creen que uno mismo se hace su propia historia, su propio camino. Eh, yo realmente no sé, o sea, yo más que destino fue como, yo nací como en esta familia de músicos y yo como que siempre supe que de alguna manera u otra la música va a ser lo que yo iba a hacer. No sabía que iba a ser el cello, obviamente, pues, pero bueno, fue el cello. Yo creo que eso es ya pues las elecciones de uno y obviamente sí hay muchísimo trabajo, o sea, todo lo que yo he podido hacer y a los sitios donde yo he podido llegar ha sido pues eh, haciendo concursos, tocando, no sé, o sea, uno como que se crea esas oportunidades y o son oportunidades o son contactos o lo que sea, pero pues uno trabaja para obtenerlos y yo creo que especialmente con la música uno tiene bastante libertad de decidir uno qué es lo que quiere hacer. Hay muchos caminos que uno puede tomar. Uno puede tener un sueño de tocar en una orquesta, de tener un grupo de cámara, de ser solista, de componer y hacer su propia música y tocar eso. Es realmente que tienes un montón de posibilidades que dependen realmente solo de ti y pues ya con lo que va más a cumplir los sueños de ganar tal premio o llegar a tocar con esta orquesta, con este director, pues ya entra más en un ámbito como más profesional. Uno obviamente puede tener el sueño, pero pues hay cosas que uno tiene que hacer sí o sí para llegar ahí. No es
que porque yo creo que yo soy suficientemente bueno, pues me va a llegar de manera mágica. Sí, sí, sí. Em, entonces sí, yo creo que pues es un poquito de las dos, o sea, yo creo que también es chévere pues e importante tener sueños, tener metas, eso como que le da a uno esa, eh, como esa ambición, pero no ambición mala, pero de una buena manera de querer seguir adelante, de perseguir los sueños y esas metas. Y yo gradualmente yo creo que uno va como en escalones hasta llegar a lo que uno quiere hacer. Y de hecho cuando uno llega allá, yo creo que no hay realmente límite. Uno puede, como estaba diciendo antes, uno sigue aprendiendo hasta que ya no exista más uno y pues eso es lo chévere, o sea, no, tú no llegas a un momento donde tú dices que yo ya soy el maestro de todo y ya no tengo nada más que aprender, ya llegué a mi límite y ya aquí me quedo, no, pues eso no es así con el arte, creo yo. Sí. Su familia es de Popayán y yo supongo que la Semana Santa puede haber sido parte fundamental de su niñez y de su vida en general. En algunas oportunidades debe haber, si vivió en Popayán o no, que ahorita nos va a contar, si parte de su niñez se desarrolló allá. Pero si eso pasó, si la Semana Santa, digamos, tuvo de alguna manera una influencia en su niñez y en su juventud, cree que esta música sacra, la espectacularidad de los desfiles y de las procesiones, lo impactó de tal manera que de pronto fue el clic para poder escoger la música como su manera de expresarse. Eh, no, yo creo que yo no estoy tan cercano a esa tradición, obviamente pues sé de la procesión y todo eso, pero yo creo que solo la vi una vez, ya estando yo un poquito más, pues no mayor, pero creo que tenía como 18 años por ahí. Fue la primera vez que la vi. Eh, yo no vivía en Popayán, yo pues pasaba algunas navidades allá. Eh, era más, para mí ese sitio era más como pues la pasaba muy chévere allá en la casa de mis abuelos, con la familia, Navidad, comer rico, Sí, sí, sí. fiesta. Entonces era más un ambiente de eso, ¿no? Yo creo que pues, o sea, lo de la música, lo que tuvo impacto fue mi familia, mi papá, mi mamá, mi papá que pues trabaja en la Filarmónica de Bogotá, mi mamá es chelista, mi hermana es violinista, pues verlos a ellos todos estudiar, yendo a los conciertos de mi papá cada viernes o sábado. Eso fue más como lo que me hizo acercarme más a la música como tal. Ok. Usted despierta la curiosidad de muchos por ser un músico clásico, pero amante del rock y del metal. Ujú. A mí me parece completamente consecuente, pues porque a uno lo que le gusta es lo que le gusta y pues, ahí no hay puntos para discutir. Pero cree que esto ha sido parte fundamental de su éxito y yo me refiero a esto porque de alguna manera entender la música en su gran magnitud da como resultado a la hora de interpretar, hacerlo también con una mente mucho más abierta. Sí, yo creo que, eh, bueno, mi lado, mi otro lado sería como el rock y el metal. Ahí tengo ahí se ve en mi cuarto las guitarras y todo eso. Eh, Esa fue el otro tipo de música con el cual yo tuve mucha como acercamiento también desde pequeño, pero yo sí creo que es importante no estar como tan cerrado solamente al mundo de la música clásica porque muchos músicos clásicos yo creo que caen en ese error y yo diría que es un error pues por eso, porque eh, aún así hay música
increíble y hay tanta música dentro de lo que uno considera música clásica. Creo que también es importante como expandir los oídos y la mente a otros géneros, así sea solo por gusto de escucharlos o si alguien quiere como incorporar algo de eso a como uno toca, no sé, uno siempre puede aprender mucho de cosas diferentes. Por ejemplo, lo que a mí me dio el estar tan cercano como también a la guitarra eléctrica y el rock y todo eso fue como una como un deseo de poder tener esas habilidades que muchos guitarristas tienen, mucha gente en estas bandas, en estos grupos, que es como la improvisación. Yo trabajé un poquito con eso y creo que es una habilidad súper chévere para tener. Eh, y bueno, no sé, eso ya, también la gente que le gusta mucho el jazz tiene también, puede tener desarrollar esa facilidad. Y bueno, no sé, o sea, ya últimamente pues yo ya estoy como mucho más abierto a otros tipos de música, me gusta mucho la música electrónica, muchos subgéneros del rock y del metal, como música ya un poquito más experimental, el hip hop también me gusta muchísimo, eh, y de hecho en mi tiempo libre yo escucho muy poquita música clásica, yo me dedico más a escuchar otras cosas, porque ya creo que tengo suficiente pues con estudiar y pues también que uno como músico también va a muchos conciertos, toca muchos conciertos, entonces es importante como tener para mí, por ejemplo, tener ese balance entre la música que es algo profesional para mí y ya otra que es más como de hobby. También pues tocar guitarra entra en ese, en ese, en esa sección. Sí, es que la estructura del rock y del metal es bastante elaborada y atrevida, diría yo, en muchas ocasiones, porque no le teme de pronto a la disonancia o a la experimentación, pero estos géneros siempre conservan una estructura que yo llamaría, qué sé yo, sin saber mucho de música, pero como pura, o sea, es el rock, es el metal y están así catalogadas como géneros. Eh, a mí me gusta el rock y en ocasiones el metal, algunas cosas me parecen pues fantásticas, pero no sé, ¿usted cree que ambos géneros musicales están de alguna manera estigmatizados, que son asociados con conductas negativas y realmente es puro cuento? Sí, yo creo que todo eso es puro cuento, o sea, más como hubo una época en donde muchísimos músicos de bandas muy reconocidas los llevaron a juicio y todo por mensajes subliminales, un montón de bobadas. Eh, y bueno, puede que algunos sí tengan algo de eso, pero pues uno tiene que tener en cuenta que es arte y uno con el arte puede hablar de lo que uno quiera. Y uno no debería como tener ningún tipo de barreras. Y obviamente pues seguramente algunos temas van a ofender a mucha gente, otros no. Eso ya depende de quién de quién esté consumiendo ese arte, pero sí, yo creo que esos géneros al principio yo creo que ya pues ahí están mucho más, o sea, realmente ahora lo más popular es bueno, pop y todo eso. Antes, como especialmente en los 90 y los 80 lo que más se escuchaba era rock, entonces como que estaban más como dentro de ese, los están más como observando con lupa, ahora ya creo que no tanto. Eh, pero bueno, yo creo que esos tres, contando la música clásica, todos tienen sus estereotipos. Por ejemplo, lo de la música clásica, que es música snob, que solo es para la gente que pudiente o la gente que la ha estudiado, que tiene un entendimiento como académico de todo esto, cuando realmente pues obviamente sí es música mucho más complicada que una canción que uno escucha en la radio de los top 100 de Billboard, puede ser lo que sea, pero pues es música que está hecha con muchas cualidades humanas. No se está hablando de nada
nada extraño y obviamente pues a mí me parece muy chévere que es música, por ejemplo, cualquier cosa, cualquier obra compuesta por Bach, es música que ha sobrevivido ya 300 años y que se sigue tocando y que se sigue estudiando y que se sigue grabando. Y no, o sea, no, esa música no pasa de moda. O sea, cualquier canción que esté muy popular ahora, ya nadie le va a importar en 2, 3 meses. Ya eso pasó desapercibido, ya tuvo el boom que tuvo y ya, a lo que sigue. Pero la música clásica tiene como una magnitud mucho más grande. Yo creo que es por eso pues ha sobrevivido todos esos eh, siglos. Y me gusta mucho que también es un género, si se le puede llamar así, que sigue evolucionando. Obviamente seguimos teniendo muchos compositores de música clásica, siguen habiendo muchos estrenos. A mí me gusta mucho hacer esto, de hecho, y he estrenado algunas obras, algunos conciertos para cello. Los más recientes han sido en el Festival de Cartagena el año pasado, un concierto de Jorge Pinzón, que es un compositor colombiano. Se estrenó ahí también en Alabama con la Alabama Symphony, un concierto de Carlos Iscaray, que él es un director y compositor venezolano. También se estrenó ahí, entonces es chévere que siga habiendo como ese interés por la nueva música clásica. Aunque también el, el, el público de nuestra música en su mayoría también se cierra mucho a lo que es nuevo. Yo creo que es el único tipo de música en donde la gente no se emociona por algo que acaba de salir, una nueva sinfonía, un nuevo concierto para lo que sea, piano, violín, cello, cualquier instrumento. Es raro porque la gente como que, mucha gente le hace como el feo a un concierto, algo que ellos no conocen y prefieren escuchar una sinfonía de Beethoven. Obviamente pues nada en contra de Beethoven y sus sinfonías, pero también es bueno darle la oportunidad a compositores de ahorita a que puedan exponer su arte. Sí. Entonces yo creo que es también el público, una gran parte del público de música clásica tampoco ayuda a eliminar como ese estereotipo. Entonces eso es algo que pues toca también programar obras nuevas y cosas para poder eh, hacer que la gente abra un poquito más los oídos. Quiero compartir otro momento muy especial de la carrera de Santiago.
Bueno, definitivamente es emocionante, es gratificante además. Mm, no siempre, y en Colombia no hemos tenido tanta cercanía con este tipo de música. Y es lamentable porque deberíamos poder disfrutar muchísimo más de esto y, y, que fuera muchísimo más eh, promocionada, muchísimo más publicitada, muchísimo más popular, si podemos llamarlo así. Es un instrumento que transmite demasiado, que realmente tiene un sonido que envuelve el espacio, que lo inunda y que es un sonido grave. Y esto supone que lo que se compone del cello es dramático, porque ¿qué historias hay alrededor? ¿Qué historias cuenta esta composición o cualquier composición? Hablemos primero, digamos, antes de qué pasó en este concierto y después retomemos un poco esta pregunta que estoy haciendo, porque es importante que la gente sepa y entienda, digamos que desde la composición el cello debe tener una intención por el sonido. No es lo mismo componer una obra para cello que una obra para, qué sé yo, unos instrumentos de viento. Es diferente, ¿no? Sí, sí, obviamente. Respondiendo más a la primera parte de la pregunta, ese concierto fue también en Bélgica, esa fue la semifinal en el Queen Elizabeth también, en Flagey, se llamaba el auditorio. Generalmente en las competencias, en la ronda semifinal, es muy común elegir un concierto de Haydn, que son conciertos obviamente pues importantes y grandes, pero son un poquito más cortos, obviamente una orquestación más pequeña que lo que es un concierto de Dvorak, Shostakovich, lo que sea. Entonces ahí estoy tocando el de Do mayor. Y bueno, ya yéndonos a la otra parte de la pregunta, yo creo que ya eso depende, la obra para el instrumento que esté escrita depende ya obviamente del compositor. O sea, hay mucha gente que ha elegido el cello pues por las características de las cuales hablamos al principio de esta entrevista, ¿no? Que el tono, el color del sonido, el rango, es muy versátil. Pero sí, yo creo que pues yéndonos un poquito más por fuera del cello, todas las obras tienen su razón, su historia. Algunas han sido documentadas y uno sí sabe, por ejemplo, en qué condiciones fueron escritas. Es muy importante saber cómo el contexto histórico. Otras que no se sabe nada, pues porque no, así es, y no se sabe mucho, entonces ya va más como a la interpretación de uno les puede dar como su propia historia. Yo me acuerdo que cuando yo me aprendí el otro concierto de Haydn, el de Re mayor, con mi profesor polaco, mi primer profesor, yo era muy joven, yo tenía como, cuando yo lo toqué con orquesta tenía creo que 9 años, y yo me acuerdo que ese proceso de aprendérmelo fue una historia muy grande. O sea, eh, el primer momento era como esta historia de realeza, reyes, reinas, castillos, todo esto. Como que él se inventó una historia hecha para un niño de 8 7 años,
eh, y como que yo cada vez que tocaba ese concierto, y de hecho cuando lo sigo tocando, me acuerdo de mucho lo que él decía, eh, aunque yo obviamente estoy seguro de que esa no es la historia real, pero como que uno se puede imaginar muchísimas cosas eh, con cualquier tipo de música y ya depende ya pues cuando ya uno ya está mayor y ya tiene como esa responsabilidad de saber qué es lo que está tocando, no solo aprenderse las notas y tocarlas bonito en un concierto. eh, Eso tiene un impacto mucho más grande también con el público, con uno obviamente, porque uno como que se da cuenta, uno ya sabe qué significa, o más o menos qué significa, cómo estuvo escrito el concierto, en qué condiciones se escribió, y muchas veces uno se lleva muchas sorpresas. Por ejemplo, digamos, un ejemplo sería el concierto número uno de Shostakovich, que pues uno sabe que uno relaciona mucho a Shostakovich con, eh, bueno, no solo Shostakovich, con Prokofiev también, y muchos de los compositores de esa época, obviamente con el tema político de ese tiempo, y también como los censuraban, tenían no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues era algo del gobierno de Stalin que censuraba todo lo que no les parecía. Y muchas veces ellos tomaban riesgos al poner algo ahí, a veces muy escondido como para que no se dieran cuenta. Y era críticas, básicamente, era como críticas hacia el gobierno de esa época, por medio de su música. Estaban contando más o menos lo que estaba pasando por medio de la música de ellos. A lo que iba es que en este concierto en número uno de Shostakovich, eh, él decide incluir un pedacito creo que es una canción que le gustaba mucho a Stalin, algo del folclore ruso, la esconde en uno de los movimientos, y es un pasaje bastante Shostakovich, bastante disonante, eh, feo, sarcástico. Eh, Creo que nadie se dio cuenta, pero obviamente cuando Rostropovich trabajó el concierto con él hubo una conversación entre ellos, entre Shostakovich y Rostropovich, que Shostakovich le preguntó que si él nota algo ahí, algo un poquito raro, y yo creo que ni Rostropovich se dio cuenta. Yo creo que él le tuvo que explicar a él qué era lo que había hecho, y lo había escondido muy bien, pero pues también se salió con poder hacer como ese comentario a Stalin creo que sin haber sufrido por ello. Pero este es un ejemplo chiquito como de esas circunstancias eh, a veces extremas en las cuales se compone esta música, y es muy chévere saber como esas historias, porque si no uno se aprende las notas, las toca y Y ya. toca piano lo que está piano, toca forte lo que está forte, y ya. Pero tiene mucho más sentido cuando uno sabe eh, como el contenido más allá de las notas de la obra. ¿Cómo es la preparación de Santiago antes de una presentación? Eh, yo siempre pregunto esto porque me causa muchísima curiosidad el momento previo. ¿Hay Ujú. meditación, algún tipo de oración, deporte, no sé, 10 cafés, un vino? Eh, ¿Qué pasa antes? sí, eso es una pregunta que hacen mucho, porque yo sé que muchos músicos, muchos artistas tendrán sus rutinas, algunos que las siguen de una manera como eh, religiosa casi. Yo no, yo tanto no, o sea, yo tengo solo como dos o tres cosas que me gusta hacer, que creo que son importantes. Una de esas es siempre llegar eh, antes de que, no de que yo toque, pero antes de que el concierto empiece, como darme un buen tiempo, una hora por ahí, un poquito más si se puede, y estar en mi camerino.
no para estudiar ni nada de eso, sino como que para ya estar ahí, estar tranquilo, no tener que preocuparse por tiempo, ni que va a llegar tarde, ni nada de eso, o sea, estar ahí antes, tranquilo, repasar algunas cosas. Realmente yo soy muy relajado con eso. Hay gente que también tiene cosas que les gusta comer específicas antes, yo realmente no tengo nada de eso. Eh, Me gusta tener frutas en mi camerino, eso es todo. Pero, y ya, pues a la hora de salir es como ya, o sea, uno tiene que estar preparado eh, muy bien antes, o sea, si uno está preocupado o pensando en partes aquí y allá de la hora y eso, yo creo que seguramente algo va a pasar en esa parte que no le preocupa, o sea, todo el trabajo que uno hace se hace antes para que ya cuando uno salga a escenario uno pueda estar completamente metido en la música y digo metido porque cuando yo toco hay muchas veces que no, como que no me acuerdo bien qué es lo que pasa, o sea, yo trato siempre de meterme a fondo a la música, a lo que estoy haciendo, yo me olvido que hay público, de todo, o sea, yo estoy concentrado en lo que está pasando ahí, en la música que se está creando ahí en ese momento, entonces yo creo que eso es algo importante para mí y algo que solamente puedo hacer si he hecho todo mi trabajo antes, porque si no, seguramente voy a estar pensando de tal pasaje que es difícil y de tal que ojalá no se me olvide esta editación y que acá tengo que esperar al corno y no sé qué, un montón de vainas que realmente no ayudan, que para mí creo que se llevan un poquito de ese impacto que uno puede tener si uno está tan preocupado por cosas un poquito triviales como esas. Entonces, yo creo que lo mayor de mi rutina es eso, o sea, estar muy bien preparado para que cuando salga a escenario no tenga que pensar en absolutamente nada. ¿Cómo lo impactó la cuarentena, la pandemia? ¿Cómo afectó sus planes? Mm, porque había planes, fechas, compromisos y, y esto se Se paralizó por cayó, completo. se cayó Sí. todo. ¿Cómo lo afectó? Bueno, precisamente eso, o sea, había muchas fechas, conciertos que obviamente pues fueron todos cancelados. Eh, Uno de los que más estaba, por los cuales estaba más emocionado era mi debut en el Carnegie Hall, en Nueva York, eh, con la orquesta Orpheus, que es una orquesta genial. Ese era como uno de los conciertos, como de los highlights de mi año, y bueno, obviamente pues no puedo pasar. Eh, pero bueno, lo que más, como que lo que más me ha impactado es eso, pues la distancia, obviamente, la distancia de no poder estar en un escenario, no poder tener un público ahí. Lo digo porque pues he hecho ya proyectos durante esta cuarentena, los cuales todos han sido grabados aquí en mi cuarto, pues obviamente sin público. Eh, y aunque es chévere tener como estas ventanas y como tratar de ajustarse a que muchas cosas van a ser online por mucho tiempo, siempre es difícil sentarse y tocar un concierto como si hubiera, como si uno tuviera al público ahí, porque yo creo que al menos para mí eso siempre me ayuda mucho a sentir como la energía de la gente que está en la sala. Eh, es muy difícil tratar como de replicar ese sentimiento cuando no está ahí, de verdad. Entonces yo creo que eso ha sido un poquito complicado para pues, los proyectos y cosas que se han hecho, pero pues realmente eh, realmente no, o sea, por más difícil que este tiempo haya sido, pues también han habido muchas cosas positivas, diría yo, pues he estado con mi familia mucho tiempo que no, en un año normal no los vería tanto tiempo, entonces eso es algo que me ha gustado.
poder estar en la casa, poder estar con ellos, y también tener un poquito como de un respiro, aunque, aunque tenía muchos conciertos y cosas, pero bueno, también es chévere como apreciar este tiempo para descansar un poquito. El, el ego se afecta con la fama, cómo lo asumió, convertirse en toda una estrella. Desde tan joven, tener la atención y la mirada de tantas personas y encima eso de alguna manera puede convertir a las personas en un poco más reservadas, un poco más atentas a que desde afuera venga cualquier tipo de agresión. O para Santiago esto realmente se volvió tan cotidiano, dar entrevistas, el reconocimiento de la gente, el cariño, se volvió algo tan normal que ya hace parte de todo esto, o sea, voy a tocar, voy a ensayar y ahí está el reconocimiento, o sea, hace parte de todo ese universo. Bueno, yo creo que eso ya también depende mucho de la gente. Hay gente por ejemplo, que tal vez tenga dificultades haciendo entrevistas, se ponga nervioso hablando, cualquier cosa. Yo creo que en ese sentido, pues yo tuve un poquito de como de entrenamiento siempre desde, yo me acuerdo entre esas que me hacían muy chiquito, como que yo tenía que saber hablar para entrevista, digámoslo así. Eh, y pues yo generalmente soy una persona un poco reservada, un poco tímida, pero como que eso uno lo tiene que eliminar cuando estamos haciendo algo así, porque, bueno, yo te acabo de conocer a ti, y ya estamos hablando una hora sin parar, Sí. pero, pero bueno, eso es algo que como que viene con el tiempo. Yo no me considero realmente una persona famosa por ningún... sí, no me considero famoso yo, o sea, hay veces en que uno lo reconocen aquí y allá, pero pues no, uno no es un músico así súper famoso o alguien que sale en cine todo el tiempo. Yo creo que ese es diferente estatus. Tengo obviamente pues una audiencia muy chévere cada vez que voy a algún sitio. Hay gente que pues está pendiente de lo que yo estoy haciendo, eh, pero siempre siento como un apoyo más, como más orgánico, más real. No es porque yo salí en tal revista, entonces, o que tal persona famosa, yo soy amigo de esa persona, entonces mucha gente se viene a, digamos, a las redes sociales de uno, no, sino que como esa audiencia se ha ido como cultivando y ha ido creciendo pues por los años, también por gente que le interesa el instrumento, que sigue los concursos online, que, que le interesa todo eso. Entonces yo creo no es tanto fama como tal, pero es como, cada músico tiene como su propio grupo su propia audiencia que lo sigue y cosas así, pero no, en mi caso no es que sea así algo gigante. Pero de verdad que, bueno, yo siempre estoy muy feliz de cada vez que toco, siempre la acogida es muy chévere, el público siempre es muy cálido, siempre hay mucha gente, o sea, tocar para una sala que está la mitad vacía es no se siente muy bien, y, y pues menos mal no me ha pasado. Entonces, esa parte la aprecio muchísimo, eh, pero si yo, digamos que en mi vida normal de todos los días yo soy un poquito más reservado y como que dejo todo eso para cuando tengo que tener conciertos, una entrevista aquí y allá, sí, son diferentes lados, diría yo. Sí. Bueno, escribieron mucho, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Y bueno, Odette Ferrer, bienvenido Santiago, saludos desde Madrid. Ella siempre está ahí de primera en las transmisiones,
Un abrazo, Odette. Mario Andrés Salazar Cerda, maestro Santiago. María Angélica Pumarejo, escritora maravillosa. Qué maravilla de esta entrevista para conocer a Santiago, que es tan grande en la música. Patricia Álvarez, talentoso y carismático como otros de su familia. Felicidades, Santiago, por todos tus logros, muchos éxitos más. Rodrigo Alberto Valencia Quijano, hola, aquí presente. Juanita Williams, saludo maestro. Escribieron, mandaron mensajes y estuvo este contador muy constante. Quiere decir que sí hay público, que sí hay fans, que sí hay gente que lo sigue, que aunque de alguna manera uno no quisiera ubicarse dentro de ese espectro de gente que de alguna manera representa un norte para muchos, sí lo es. Hay logros, hay metas cumplidas, hay reconocimiento. No es gratis que esté catalogado como uno de los 5 mejores violonchelistas del mundo. Esto no es gratuito. Realmente muchísimas gracias. Ioma Ferré escribe, dice, enhorabuena por la entrevista. Esperanza Manrique, un saludo desde Madrid. Hubo gente conectada desde muchas partes. Ahí está el cariño de la gente, ahí está el cariño del público. Y están los nuevos públicos, porque con seguridad un personaje como Santiago tiene la posibilidad de atraer nuevos públicos a la música. Y eso también es súper importante, que se refresquen las figuras, que se refresque el mundo de la música y que aparezcan personas tan especiales, tan carismáticas, tan inteligentes e inspiradoras como Santiago Cañón. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo. Me robé unos minuticos más, siempre hago lo mismo, digo que es 1 hora y siempre me voy un poquitico más para que lo podamos hacer con calma. Entonces, ahí está, 7 minutos y medio más de entrevista. Muchísimas gracias, Santiago, por tu tiempo. Que vengan muchos más éxitos, muchísimos más reconocimientos y el aplauso y el cariño del público que siempre va a estar ahí siguiendo tu carrera, que ya de por sí es grande y va a ser sin lugar a dudas muchísimo más grande. Un gran aplauso por todo esto y qué gusto conocerte, qué gusto que hayas podido compartir este rato tan ameno y que entendamos un poco más acerca de este instrumento mágico y de cómo un intérprete colombiano ha logrado exaltar y traer al mundo contemporáneo un instrumento tan complejo y bueno, mil gracias. Rodrigo Alberto Valencia dice, muchas gracias por este espacio cultural, felicitaciones. Bueno, aquí están terminando, seguimos apoyando con Music Fellow Colombia, Juanita Williams. Un saludo, Juanita, un abrazo y bueno, Santiago, mil gracias. ¿Quieres cerrar con algo? ¿Quieres contar algo antes de que nos vayamos? No, yo creo que ya cubrimos muy bien todo. Pero no, solo es decir muchas gracias por el tiempo, por el espacio y bueno, que fue una charla muy agradable. Entonces, gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron a ver esta entrevista. Bueno, antes de despedirnos, ahí está Rocío Valencia Quijano. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y bueno, no se vayan a perder la entrevista del viernes, que va a estar maravillosa. Otro invitado increíble, lleno de historias, otro personaje relevante en el mundo del arte y de la cultura. Estará el viernes con nosotros. Gracias a Odette Ferré, Arts and Culture Management.
Gracias nuevamente a Santiago, gracias a todos ustedes allá que están conectados con esta transmisión. José Cuellar dice, excelente invitado, manda saludos. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos muy pronto el viernes y bueno, feliz resto de pandemia para Santiago, resto de cuarentena para todo el público y bueno, mil gracias, los espero el viernes y sigan ahí conectados con todos nosotros. Chao, chao, Santiago, y mil gracias. Muchas gracias.